nombre es Brenda y bienvenidos al canal de Ilumina. El día de hoy hablaremos sobre el 12 de junio, el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Vamos a verlo. Día Internacional contra el Trabajo Infantil. La Organización Internacional del Trabajo estableció la fecha desde el año 2002 para dar a conocer la problemática y buscar soluciones para acabar con el trabajo infantil a nivel mundial. O en caso de tener la edad mínima requerida, se desempeñan en ocupaciones, sectores o lugares peligrosos, horarios prolongados, jornadas nocturnas o en empleos considerados prohibidos por la Ley Federal del Trabajo. ¿Sabías que 152 millones son víctimas del trabajo infantil y casi la mitad, o sea, 73 millones, están en situación del trabajo infantil peligroso? Casi la mitad de los 152 millones de niños víctimas del trabajo infantil tienen entre 5 y 11 años, 44 millones tienen entre 12 y 14 años y 37 millones entre 15 y 17 años. Trabajo infantil en México. De acuerdo a un estudio realizado por la INEGI, más del 50% de los niños que trabajan en América Latina viven en México. A nivel nacional, el trabajo infantil tiene un promedio de 11.5%. Oaxaca cuenta con un 21.5%, mientras que Puebla y Chiapas cuentan con un 18.3%. Dichos estados ocupan los 3 primeros lugares de niños y jóvenes en esta condición, mientras que Nuevo León, Ciudad de México y Baja California son las entidades con el menor porcentaje de trabajo infantil. Las principales actividades a desempeñar en estas áreas son la agricultura, la pesca y la ganadería, es decir, que se concentran en las entidades que, de manera natural, tienen una alta proporción de actividad rural. Consecuencias del trabajo infantil. Como en todos los casos, comenzar a trabajar a una temprana edad tiene puntos favorables y otros muchos más que no lo son. Algunas de las ventajas es que la experiencia laboral te brindará la práctica que solo se obtiene durante el desempeño en un trabajo. Otra es que se tiene un concepto del valor que tiene el dinero y el esfuerzo que requiere para trabajar por él. Otra ventaja sería que puedes ayudar a tu familia en caso de que sea requerida tu aportación para ayudar así al sostén de tu familia. Sin embargo, este último punto nos conduce a las desventajas que tiene el trabajo infantil, las cuales son que el rendimiento académico disminuirá por el cansancio. Tu niñez, familia y amigos pasarán por alto. Además, la calidad de vida, así como la salud mental, se verán afectadas en los más jóvenes. Y finalmente, el impacto del trabajo físico dará pie a que los infantes sean vulnerables a los accidentes laborales. El trabajo infantil siempre tendrá efectos negativos en la vida de los niños, porque afecta su desarrollo físico y mental, además de que viola el derecho de los infantes al exponerlos a ejecutar estas actividades en contra de su voluntad. Así que di no al trabajo infantil. Esperamos que la información proporcionada en este video te haya resultado interesante y te invitamos a que te sumes a decir no al trabajo infantil. El equipo de ARPA Ilumina agradece tu atención. Hasta pronto.